Hoy vamos a hablar de las variaciones fonológicas de los dialectos del Perú. Es un país situado en la parte occidental e intertropical de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico, después de las 200 millas que el país reclama como su dominio marítimo. Su territorio se compone de paisajes diversos. Los valles, altiplanos y altas cumbres de la cordillera de los Andes se despliegan al oeste hasta la costa desértica y a la Amazonia hasta el este. El Perú es uno de los países de mayor diversidad biológica en el mundo y de mayores recursos minerales. El idioma español es hablado en el Perú desde 1532 y en la actualidad se hablan 4 variedades en su territorio, que engloban al 80% de sus habitantes. El idioma español llegó a lo que hoy es el Perú en 1532 en sus dialectos extremeño, andaluz y canario de la época, recibiendo poco después fuerte influencia del dialecto castellano. El panorama lingüístico del Perú es bastante complejo. Se estima que a inicios del actual siglo XXI en este país multilingüe se habla un conjunto grande y heterogéneo de una cincuentena de lenguas. Las cuentas van desde 43 lenguas a más de 60, según la división dialectal que se considere. La gran mayoría de estas lenguas son indígenas, aunque la lengua más extendida es el español, la lengua materna del 83,9% de los habitantes. El castellano es seguido por las lenguas indígenas, principalmente las lenguas quechuas, 13,2% en conjunto, y el aymara, 1,8%. En las zonas urbanas del país, especialmente en la región costera, predomina el monolingüismo del castellano, mientras que en muchas zonas rurales del país, particularmente en la Amazonia, dominan las poblaciones multilingües. El quechua es la segunda lengua del país, por número de hablantes. Tiene oficialidad donde sea predominante, aunque desde el punto de vista lingüístico debe entenderse como una familia de lenguas emparentadas o como una macrolengua. Así, por ejemplo, Ethnologue distingue más de 25 variedades de quechua en Perú. De hecho, los 4 grupos principales en que se divide el quechua, quechua 1, quechua 2a, quechua 2b y quechua 2c, los 4 están representados en Perú. El aymara es la tercera lengua del país por número de hablantes, con cerca de medio millón de hablantes en Perú. Predomina actualmente en el sur del país, en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. El español andino es el más empleado en toda la sierra, más marcado en el ámbito rural, y tiene muchas similitudes con el habla estándar de Ecuador y Bolivia. En lo fonológico, el español andino se distingue típicamente por su tiempo lento y ritmo peculiar, acentuación grave, asibilamiento de r y r, y una aparente confusión entre las vocales e y o con la i y la u, respectivamente. Lo que en realidad ocurre es que los hablantes del castellano andino producen vocales intermedias entre e, i y entre o, u, además de pronunciar con mayor fuerza que en la costa el sonido de la S, originalmente apical sin aspirar, y de las consonantes en general, en detrimento de las vocales. Otros rasgos distintivos son la preservación del sonido de la doble L, a veces ultracorreccionado, y el cambio de la C y G implosivas por J, G.
El español peruano ribereño o limeño es hablado por las clases cultas y gente adulta de ascendencia limeña o de larga estadía en la capital o en la costa, y de poco contacto con el grupo social migrante, y tiene aún la fama de ser, más en lo que a pronunciación se refiere, uno de los más casticistas de toda la América ribereña. Es, pese a ser hablado propiamente por una minoría, la base del español peruano normativo. En español peruano ribereño, las vocales se pronuncian todas claras y con la misma duración. La R y R en todo contexto se pronuncian claras, sin fricativizar. La S es predorsal y se aspira. A veces transforma en fricativa velar sorda ante consonante, no en final de sílaba como en Chile o Andalucía. La J y G ante E y se pronuncian más bien palatalmente que velar. La N al final de sílaba se pronuncia velar, no alveolar como en México o Argentina. La D final se convierte en T o se elide. Existe yeísmo. El español andino ribereño o neolimeño fue nacido en los últimos 30 o 50 años de la fusión del habla de los migrantes andinos con el de la ciudad, y es actualmente el habla con que más se identifica a los peruanos. Se caracteriza por no asimilación de R y R, salvo las generaciones mayores, pero sí articulación débil de aquellas, y la eliminación de la última en contextos internos. Emisión cerrada, gangosa y floja de las vocales en general, que dificulta la claridad en el sonido de la palabra. Casual confusión vocálica entre E, I y O, U. Debilitamiento o hasta desaparición de los sonidos consonánticos, B, D, G, Y entre vocales. Por ejemplo, guanta, aguanta, mantequilla, mantequilla. Pronunciación fuerte de S o con un tenue silbido. Menor aspiración ante consonante, más bien se le articula como G delante de la K. Por ejemplo, asco se pronuncia como acco o asco. Sonorización de las consonantes sordas. Habla acelerada y con entonación variada de la base andina. El español amazónico se desarrolló especialmente al contacto del español andino y limeño con las lenguas amazónicas, sin que éstas, sin embargo, hayan influido mucho. Posee una distintiva estructura tonal. Fonológicamente, se caracteriza por los siguientes rasgos. La sibilante S resiste a la aspiración. Hay confusión de G aspirada en situación interior con F, siempre bilabial. Por ejemplo, San Juan en vez de San Juan. Hay oclusivización de las intermedias B, D, G en ascenso tonal, con aspiración y alargamiento de la vocal. Los fonemas P, T y K se realizan con una aspiración. La Y tiende a fricarse, al contrario de la costa. También hay asimilación no muy fuerte de vibrantes.